Buenas tardes, profesor, doctor, compañeros todos. Ayúdenme. ¿Quién uno de ustedes acá? El tema que me tocó exponer es lesiones neoplásicas de ovario. Ya, los objetivos del tema son identificar el gol estándar para el diagnóstico y estatificación del cáncer de ovario. Vamos a tener tres estudios, que es la ecografía, que es lo que más se utiliza, la certificación, vamos a tener la tomografía, y en caso la ecografía no nos dé un buen diagnóstico, una buena ubicación de la lesión, vamos a usar la resonancia magnética como un factor importante para diferenciar las lesiones neoplásicas. El gol estándar entonces debería ser cuál? La resonancia magnética. Resonancia magnética, pero se utiliza más la Ecografía. ¿Por qué? Porque es más accesible para el paciente, pero tiene desventajas, porque la ecografía va a depender mucho de la anatomía del operador. Es el operador dependiente. Entonces, si la paciente es obesa, por ejemplo, no se va a poder observar bien, o si es que el útero está en retroversión, tampoco se van a observar bien los ovarios en cuanto a la ecografía. Entonces, otra cosa más, aclarar eso, ¿no? La ecografía también te sirve bastante, porque mediante la ecografía vas a ver lo que es un signo importante, como que son las trabéculas, ¿no? Sí, los ovarios, eso es una cosa importante. Si mide más de 3 milímetros esas trabéculas y tiene color positivo, es muy sospechoso de neoplasia, ¿no? Maligna de cáncer. Pero el gol estándar siempre viene a ser, ¿cuál es el gol estándar? Resonancia, ¿no? Resonancia te da más, pero sin embargo el que se usa más es la ecografía, que se acerca bastante, tiene una alta sensibilidad y especificidad. Ya, la siguiente. Ya, en cuanto a la anatomía, tenemos que observar las estructuras que, bueno, la ubicación del ovario, que se encuentra a nivel en la cavidad peritoneal, y están sujetas por ligamentos, o como el ligamento ancho del ovario, el ligamento suspensorio del ovario, el mesovario, son ligamentos que van a sujetar el ovario, y es muy importante porque van a haber otras patologías como diagnóstico diferencial que van a tener que ver mucho con eso. En cuanto siguiente. En cuanto a la anatomía histológica, es muy importante conocer, porque de esto va a depender mucho las neoplasias en cuanto al tipo de células histológicas. Por ejemplo, tenemos un epitelio, que es epitelio cilíndrico, epitelio de células altas cilíndrico, ciliado, o también sin cilios. Es importante saber el tipo de epitelio porque es de ahí donde van a ver el origen de las más frecuentes neoplasias, que posteriormente lo voy a explicar. Otro es lo que es en cuanto al tejido estromal, que tiene que ver con la teca de los folículos. Hay clasificación de folículos como el folículo primordial, el folículo en crecimiento, el folículo maduro de Graf, y posteriormente lo que va, cuando viene la ovulación, se desprende el óvulo, viene lo que es el cuerpo lúteo y el cuerpo albicans, que es como un remanente, una cicatriz blanquecina, que es posteriormente por la degeneración de este cuerpo lúteo. Acá vamos a observar lo que es la médula, el estroma y el epitelio cilíndrico del ovario. Y acá están los diferentes folículos que acabo de mencionar, ¿no? El primario, el folículo secundario y el folículo maduro de Graf. Siguiente. Ahora, en cuanto a lo que es los estudios, como les dije, vamos a utilizar, el que más se utiliza es la ecografía, y hay dos tipos, la ecografía transvaginal y la transabdominal. ¿Cuál es la ventaja que tiene la ecografía transvaginal? Uno de los criterios que tiene que tener es que la vejiga tiene que estar vacía. ¿Por qué? Porque si la vejiga es llena, lo que va a hacer cuando metamos el transductor, va a haber un movimiento de lo que son las estructuras endopélvicas y no se va a poder observar bien la lesión que queremos observar. Además, por ser invasora, un método invasor, va a tener mejor resolución anatómica en cuanto a las estructuras de la mujer, anatómicas de la mujer. En cambio, en una ecografía transabdominal vamos a tener una visión global externa de los órganos pélvicos extrauterinos, extraováricos y como intraováricos también. Por lo tanto, el campo de visión está limitado en la ecografía transabdominal. Como dije, las mujeres obesas, es muy difícil por la grasa corporal, no se va a poder observar bien. Y en este caso podríamos utilizar una ecografía transvaginal.
Y además, en caso del útero de retroversión, cuando el útero, generalmente el útero está posicionado hacia adelante, en cambio el útero de retroversión que está posicionado hacia atrás. Por lo tanto, los órganos, los ovarios van a estar dirigidos hacia atrás y no se van a poder observar bien en cuanto a la ecografía. Y en cuanto a la ecografía transvaginal, generalmente su campo de visión está limitado por lesiones, cuando las lesiones son muy grandes, las neoplasias son muy grandes y no se va a poder observar cuando queremos, como es un método invasivo, no se va a poder observar, y aparte es de gran molestia a la paciente. Y también, en esos casos, los órganos generalmente tienen cuando son de gran tamaño, estas lesiones, la disposición va a ser muy lateralizado de los órganos, no se va a poder observar bien. Y acá tenemos lo que son las características en cuanto los tamaños, en cuanto a la medición del ovario, en cuanto a las diferentes etapas de la mujer. En la madurez sexual, la longitud es de 4 centímetros, el diámetro transversal es de 2 centímetros y la anchura es de 2 centímetros. En la premenopausia, antes de que la mujer viene lo que es la etapa de la falta de ovulación, ya el diámetro empieza a disminuir un poco. La longitud es de 3 centímetros, el diámetro transversal es de 1.5 y generalmente la anchura no está variando demasiado. En la posmenopausia, después de la menopausia, ya en lo que disminuye es el diámetro transversal y un poco lo que es la anchura con 1.5 centímetros. Siguiente. Vamos a ver, ya decías eso de la transvaginal y de la transabdominal. Ajá, la diferencia. La diferencia, tiene razón, ¿no? Cuando tenemos una lesión grande y vamos a ver por vía transvaginal, no se va a ver, pues, es demasiado grande, no va a haber una imagen anecoica, por ejemplo, ¿no? Si es un quiste grande, más de 10 centímetros, ¿qué lo van a ver por vía transvaginal? En cambio, por la vía de arriba, por la vía transabdominal, la van a ver, pues, excelente. Su ubicación, en qué lado está, qué características tiene. Entonces, las dos son importantes. En cuanto a eso de que es un poco una desventaja la transvaginal, de que es molesta, depende, tampoco, depende de quién lo hace también, ¿no? No vas a hacerlo toscamente tampoco. Claro, es que en cuanto a cuando las neoplasias son de gran tamaño, a veces ahí no es recomendable. Ahí no se hace, definitivamente la otra, la transabdominal, esa es la indicada. Pero cuando ves ya, quieres ver características, si son pequeñas las lesiones, ¿no? La transvaginal es excelente porque tiene una alta resolución. ¿Qué más? Para que me aclares, ¿qué arteria irriga el ovario derecho? La arteria ovárica. Ya sé, ¿de dónde viene? ¿O perdón, tus compañeros? La arteria ovárica es ¿Y de izquierda de dónde viene? La arteria ovárica izquierda. Está confundido con las venas terminan de la rama uterina. Termina una en la riñón, la izquierda ¿Y la derecha? la otra termina. La vena cava inferior. ¿De izquierda de dónde viene? ¿Quién sabe? La izquierda. Es que está confundido con las venas. ¿De la derecha? ¿Sabes? ¿Quién sabe anatomía? De izquierda de la aorta y de derecha de la uterina. Anatomía, me van a preguntar, y así no hay esquemas ahí, yo voy a preguntar. Ya, continúa. Ya. Bueno, acá vamos a observar el estudio transabdominal. ¿Qué nos quieres decir ahí? Bueno, acá más que Con todo, tus palabras. esta ubicación normal que puede observarse, como podemos observar aquí está la vejiga, que es anecoica, Ya. y podemos observar aquí que posterior a la vejiga está lo que es el ovario, en este caso es el ovario derecho, y es una ecografía en un eje largo, ¿no? De anterior a posterior, en cuanto a la profundidad. Siguiente. Esta siguiente imagen, seguimos con el estudio transabdominal de ovario derecho, pero este es un plano transverso, ya no longitudinal, donde primero vamos a observar más cerca lo que es el transductor, vamos a observar lo que es la vejiga, en este caso, y posteriormente vamos a observar lo que es el ovario, a diferencia del longitudinal que era más oblicuo la imagen que vamos a observar en el El cobertor. transductor está colocado algo así. Ajá, exacto. El otro es algo así. Entonces, cuando hacemos el corte algo así, vamos a cortarlo, como que el útero está acá y lo cortamos por la mitad. Y lo cortamos por la mitad. Entonces acá se ve un ovario y acá se ve el otro ovario, ¿no?
Así es ese corte. Un ovario acá y el otro ovario debería estar por acá, ¿no es cierto? Pero hay que manejarlo siempre. El problema es cuando son gorditas, ¿no? Las gorditas es un poco difícil de ver. En cambio, cuando son más o menos placas, ya irá. Avanza. Ya. Ahora, este es el ovario izquierdo, seguimos en un Mismo corte, ¿no es cierto? plano transverso. Acá está, ¿ves? El otro ovario, ¿no? Está bien. Y acá Mismo está, corte, ¿no? acá está la imagen y acá está el útero. El transverso, o sea, así. Lo hemos puesto ahí. A ver, siguiente. Ya. Y este es un estudio transvaginal en lo que podemos observar un plano coronal y un plano sagital. Aquí en el transvaginal vamos a observar más que todo ya no la vejiga, sino vamos a observar directamente el ovario y podemos observar aquí, no se nota muy bien, los folículos ovarios. Tus imágenes. Pero de todas maneras es interesante porque miren, este es el transvaginal, lo que le está mostrando a ustedes, y para ubicar los ovarios la verdad que es difícil por vía transvaginal. Pero entonces, ¿cuál es el secreto? El secreto es buscar las ilíacas. Cuando tú buscas las ilíacas, vas a encontrar siempre al lado al ovario. Ese es el detalle. Ustedes buscan las ilíacas y siempre al lado va a estar el ovario. Entonces acá están, por acá deben estar las ilíacas. Buscan el Doppler, van a ver las dos, la arteria y la vena ilíaca, y al ladito va a estar el ovario, ¿no? El ovario tiene esas características, tiene una imagen más o menos redondeada de las dimensiones que has hecho tú, con sus folículos, ¿no? Izquierdo y derecho. Siguiente. Ya. ¿Qué más? En cuanto a la patología, tenemos que primero observar la lesión, tenemos que ubicar la lesión. Y cuando ubiquemos la lesión en ecografía, porque es el estudio el principal estudio que hemos utilizado al comienzo, vamos a ver si es una lesión quística o es una lesión sólida. Vamos a observar que cuando ya hemos identificado si es una lesión quística, si tiene líquido en el interior, vamos a ver que es una imagen anecoica. Y sólido, hiperecogénica. Y cuando ya hemos observado eso, vamos a recién ver si es puede ser una neoplasia benigna o maligna. Si tiene múltiples quistes o es un quiste único nada más. Por eso vamos a ver en cuanto a la ecografía y posteriormente vamos a observar si es maligno o benigno y por último vamos a evaluar el cuadro clínico si coincide con eso. Entonces acá tenemos la clasificación en cuanto a las lesiones no neoplásicas y neoplásicas. Estas lesiones no neoplásicas van a formar parte del diagnóstico diferencial de la patología. Y entre las lesiones neoplásicas, las benignas, hay una terminología. La neoplasia benigna se va a llamar cistoadenoma y la maligna cistoadenocarcinoma. Y van a ver, el tipo más común va a ser lo que es de células epiteliales, de los cuales el más frecuente va a ser el de células epiteliales tumor seroso y luego el mucinoso. El más frecuente es el cistoadenocarcinoma seroso. Es de estirpe epitelial. Exacto. Es de estirpe epitelial. Y este cistoadenocarcinoma van a haber tres tipos, de células epiteliales: el seroso, el mucinoso, el endometroide, el tumor borderline, ahorita les voy a explicar qué significa ese tumor, el carcinoma de células claras, hasta acá, esos cuatro primeros. Los más frecuentes. Estos cuatro pertenecen dentro de la clasificación que luego voy a mencionar. Hay un cuadro más específico que pertenecen a los tumores de células epiteliales. Son los más frecuentes. Que son los más frecuentes de los tres tipos. De toda la patología es el 60-80%. Sí, ¿cierto? de células epiteliales. Y dentro de las células epiteliales, el más frecuente es el cistoadenocarcinoma seroso. El seroso. Es el más frecuente Y acá de los benignos, ¿cuáles son? Porque igual, el del benigno es el cistoadenoma seroso. Y de acá de las no neoplásicas, ¿cuál es el más frecuente? Los quistes, el atorce, no. Pues, acá dice, mira, quiste funcional, ¿no? El Sí. cuerpo un folicular. ¿Y qué es el quiste hemorrágico? O quiste de, ¿cómo se llama ese quiste? Chocolate. Quiste de chocolate. Quiste de chocolate. ¿Qué tiene? ¿Por qué es de chocolate? ¿Tiene chocolate? No. Es hemorrágico, tiene sangre. Claro, sí, pero ¿No? sí, ¿Y tiene una imagen ecogénica? ¿Tienes imágenes? Sí, está Ya, bien. entonces vamos a ya, Ya, bueno, acá está la clasificación que quería mencionarles. Tumores de células superficiales, epiteliales superficiales del estroma, el más frecuente el cistoadenoma o el cistoadenocarcinoma seroso, maligno y benigno. Luego el mucinoso, el carcinoma endometroide, el de células claras, el tumor de células de transición, o también llamado tumor de Brenner. Y los ¿Está tumores... relacionado con quién? El tumor de Brenner. El tumor de Brenner está relacionado con...
con otros cánceres. ¿Cuál, por ejemplo? Cáncer de estómago. Cáncer de estómago. Continúa. Ya, y el tumor ordenal. El tumor ordenal se le dice tumor ordenal, ¿por qué? Porque se le dice también de baja malignidad. Pero la característica de este tumor es de que es un tumor que tiene tanto células benignas como células malignas. Pero, claro, tiene proliferación epitelial igual que la maligna, su proliferación es más que la benigna. Pero a diferencia de la maligna, es que esta no va a ser invasión metastásica. Esta no va a invadir tejido metastásico, no lo va a invadir, pero sí va a proliferar. Y en cualquier momento puede pasar a un estadio maligno. Te vuelve agresivo. Exacto. Después. Bueno, los tumores de células germinales, acá tenemos el teratoma. ¿Son frecuentes? No. No. Ya no son muy frecuentes, ¿no? El teratoma maduro inmaduro y el diogemioma, ¿no? El teratoma inmadura, ¿qué edad más o menos da? ¿Jóvenes? ¿Viejas? Más o menos... Lee. Bueno, de los germinales más o menos es de los 0 a 25 años, más o menos. Qué joven, ¿no? Sí. Ya. ¿Qué más? Los tumores de cordones sexuales, tenemos el tumor de célula granulosa y el tecoma y el fibroma y el tecofibroma, que estos son frecuentes más que todo acá son en todas las edades. Lo que son neoplasias de cordones sexuales y estromales puede dar en cualquier edad. Y acá tenemos las metástasis, que son las más frecuentes, luego les voy a mencionar, que son a nivel peritoneal, ¿no? Y hay otros signos también importantes. Ah, sí, la metástasis, ¿no? Ajá. Y acá observamos lo mismo. Aquí, por ejemplo, en este cuadro se observa que el más frecuente es más o menos del 60-70% de células epiteliales, luego le sigue del 15 al 20% de las germinales y del 5 al 10% de las sexuales o de estromales. Y las metástasis, aunque son malignas, son muy poco frecuentes, pero cuando ya llegan a ese estadio, el pronóstico es muy malo, ¿no? Y bueno, y acá están las edades, ¿no? Para hacerles un alcance, en el Perú, cuando nosotros detectamos los tumores de ovario, ya son avanzados, ya. La mayoría, 80%, muy pocos son los que se detectan, menos del 15%, siendo muy positivos, ¿no? La mayoría ya vemos cuando ya tiene una citis y tiene lo que él dice, ¿no? Tiene el signo de la carcinomatosis. El signo de la carcinomatosis es una infiltración del cáncer al mesenterio, ¿no? El signo de la torta. Estamos viendo el empastamiento a nivel de la pared infinito. Y lo hace llorar, le hace llorar al peritoneum. Entonces, ¿qué hace? Produce así. Ya cuando llega ahí, está ya, ni tocarlo, ¿no? Ni tocarlo. Porque si tú lo tocas, diseminas más. ¿Ya? ¿Qué más? En cuanto al diagnóstico tenemos la imagenología y en cuanto al laboratorio. En cuanto al laboratorio, el marcador tumoral más típico en cuanto justamente a la neoplasia más común, que son las neoplasias de células epiteliales serosas, es el CA125. Y de las epiteliales mucinosas es el CA126, ¿no? Eso no te bien, ¿ah? El CA125 no, es... 102, 19.9, perdón. Pero ese dice también es frecuente en cuál? El 19.9 es frecuente en CA de tipo mucinoso y en cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas también es bien alto. Ya, ¿qué más? Ya, en cuanto, como la ecografía, como les voy a repetir, es la técnica de elección para evaluar inicialmente la patología ovárica. La tomografía sirve para el estadiaje, los estadios que van en cuanto al avance de las neoplasias, y la resonancia magnética sirve para la caracterización complementaria de lesiones que son dudosas a un inicio en la ecografía. Siguiente. Ya, entonces estos son los tumores serosos, que son los más frecuentes, los benignos y los malignos. Los benignos, el más frecuente, el cistoadenoma, y entre los malignos, el cistoadenocarcinoma seroso. No vas a quemar motores, sigue. Ya, ahora, entrando en cuanto a ¿yo cómo voy a identificar en una ecografía si es una estructura neoplástica maligna? En cuanto a la ecografía, primero los tabiques. Va a haber presencia de tabiques
grosor de los tabiques, que pueden ser múltiples o un solo tabique, la presencia de papilas, que van a estar en lo que es en la superficie del epitelio, que pueden ser entre 5 milímetros, incluso hasta más de 2 centímetros. Generalmente en las benignas no son tan prominentes y protruyen dentro de lo que es el quiste, los quistes tumorales. Las loculaciones o centillas, que son estructuras hiperecogénicas, que podemos observar que pueden generar múltiples lóculos y que pueden generar también malignidad, y que pueden medir incluso hasta más de 1 centímetro de grosor. No, miren, se parece mucho a lo que hemos visto en tiroides, ¿no es cierto? En tiroides, ¿qué hemos visto? Que son de tipo mixto, ¿no? Mira, los que tienen tabiques y son gruesos, como acá, y tienen, mire, este codo prepositivo, son malignos, ¿no? Tienen imágenes que nos inducen a que estemos pensando en malignidad. Otra, que tengan imágenes a predominio quístico, pero que tengan imágenes sólidas adentro, del modo del oculado. Entonces, si ustedes ven esa imagen, muy probable que es cáncer, o sea, depende del ojo de ustedes. Y estas trabéculas, miren de qué porte están. Entonces, todo esto nos está indicando, ¿no?, las características que estamos viendo en la ecografía. Por eso ¿qué dijimos? Operador dependiente, ¿no es cierto? Es operador dependiente. Acá este es una transvaginal, ¿no?, porque está curvo, ¿no? Este es plano y este es plano. Mucho mejor se ve pues en la transvaginal, hasta el Doppler, porque como está cerquita del ovario, se ve el Doppler. En cambio acá, se ve por arriba, debe ser una imagen, debe ser una tumoración más grande, ¿no es cierto? Sí. En esta imagen, por ejemplo, es bueno diferenciar en cuanto a los tabiques, en cuanto a las trabéculas y en cuanto a las papilas. Porque como les dije, las papilas son por dentro, protruyen por dentro y pueden invadir dentro del quiste tumoral. Como coliflores, ¿no es cierto? Ajá. Siguiente. Otra característica para poder identificar una neoplasia maligna es de que tengan contenido tanto líquido como quistes, o también pueden ser sólidos. Cuanto más sólido sea la neoplasia, mucho más maligno va a ser. Pero también puede tener contenido líquido como de tipo quístico. Generalmente, si fuera líquido, vamos a ver imágenes ecogénicas que pueden ocupar más del 25 espacio de la masa de toda la tumoración. Y en este caso, puede haber líquido interpelviano, o sea, aparte de la neoplasia, extra ovárico puede haber líquido, y que también puede estar acompañado de ascitis. Y puede haber flujo sanguíneo a nivel de la tumoración. Es decir, ahora, en otras palabras, si en una tumoración, tú estás haciendo tu exploración, estamos explorando en nuestra ecografía y encontramos líquido libre, ¿qué significa eso? ¿A quién está haciendo llorar? Al peritoneo. Si lo está haciendo llorar al peritoneo, ¿por qué lo haría llorar? Porque lo está infiltrando ya. O sea, ya está avanzado. ¿No? Ya. Y acá más resumidos están los criterios de malignidad, que sí lo van a leer tus compañeros. Es lo más importante, es el resumen de todo, porque estos son ecográficos, pero estos ya son en todos los estudios. O sea, esto es aplicable para los 3 estudios, que es ecografía, resonancia y tomografía. Estos son ecográficos. Primero, voy a preguntar, ya, no me digas nada, tengo que preguntar. El tamaño es mayor a 5 centímetros. Bueno, acá esto es en cuanto a resonancia magnética. Lo mismo que lo otro. Lo mismo, el tamaño es más de 5 centímetros o más de 4 centímetros, es maligno. Que tenga un contenido sólido, un componente sólido muy importante en la tumoración. Otro, que el grosor sea más de 3 milímetros en cuanto a el grosor de la pared del tumor. Que haya necrosis es maligno. Que haya calcificaciones. Que hayan proyecciones papilares, como mencioné hace un momento, y que haya vascularización. Un paréntesis. Algo interesante del cáncer es que le encanta el cáncer. Todos los cánceres las calcifican. Si encuentran calcificaciones dentro de una lesión, más estos criterios, sospechan el cáncer. ¿Ya? Bien. Y en cuanto a los criterios adicionales, es importante recalcar tres aspectos importantes, que son los implantes peritoneales. 1, los implantes peritoneales. 2, la ascitis. Y 3, el compromiso ganglionar periférico.
¿Por qué es importante los implantes peritoneales? Mejor les voy a explicar más adelante en cuanto a las metástasis, en cuanto a lo que es la carcinomatosis peritoneal, que posteriormente lo voy a explicar. Ya, en cuanto a los criterios morfológicos, como dije, pueden ser masas quísticas, masas sólidas quísticas o solamente masas sólidas. En cuanto a las benignas, tenemos todos los tipos de quistes que son como diagnóstico diferencial. Y en cuanto a las malignas, tenemos todos los tumores, como acabo de mencionar, los tumores primarios que pueden ser células epiteliales, pueden ser, generalmente son las células epiteliales, que son las más frecuentes. Acá tenemos un patrón quístico, las tres son resonancia magnética. El quiste en T2 es hiperintenso por el contenido de líquido. Acá igual, y acá es más que todo es sólido, como es sólido y no es un quiste, el contenido ya puede estar combinado por contenido grasoso, con contenido fibrótico o tisular, ¿no? Porque es sólido, no hay líquido en su interior, por eso es hipointenso. Siguiente. Ahora, en resonancia magnética, acá observamos una resonancia magnética en corte coronal. Podemos observar una lesión quística en T1, no, en sí, T2. Este es T2, T1, T1. T2. En T2, como dije, como señala la flecha, es hiperintenso en cuanto al quiste. En T1, acá hay algo que tienen que aprenderse muy bien. ¿Por qué? Porque acá hay una diferencia en cuanto a las... ¿Es la misma lesión? No, es diferente. Ya. Esta es una lesión quística. Quística. Esta Es no... decir, lesión quística, vendría a ser T1. ¿Por qué? Mira la vesícula, ya dijimos que el líquido es hipointenso en T1, ¿no es cierto? Sí. Entonces mira, la vesícula es hipointenso. Y este debe ser líquido. ¿Y esto qué sería entonces? Una calcificación, ¿no? Si lo puedes hacer rollo, ¿cuánto tendría? A ver, nombre, para despertar a los jóvenes. Rápido. Mamani Centeno. Mamani Centeno. Si yo pongo el rollo acá y es calcio, ¿cuánto sería? ¿Dónde está Mamani Centeno? ¿Cuánto sería? ¿Cuál era la... Entonces esto nos llevaría más a un T1, ¿no es cierto? Mire también el músculo, ¿de qué color es? El plomito, ¿no? Cuando es plomito, cuando dices que es hipointenso, entonces es T1, ¿no? T1. ¿Y este debe ser calcio? ¿Qué es esto? No, está señalando, ya. Ya, entonces esta sí es una imagen en ¿qué? T1 también, ¿eh? Mira la vesícula. ¿Ya? Sí, en este caso, por ejemplo, es una lesión quística endometriósica. ¿Parece un teratoma? No es teratoma. El teratoma ahorita vemos una imagen de teratoma. Este es de la endometriosis, hay lo que son neoplasias quísticas endometriósicas. ¿Cuál es la característica de estas neoplasias quísticas endometriósicas? Que en T1 como en T2 vamos a observar hiperintenso o hipointenso o lo que también se llama lo que es el signo del sombreado, tiene un signo del sombreado o shading, creo, si no me equivoco. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Porque el tipo de neoplasias de células endometriósicas tiene contenido hemático en su interior. Y ese contenido hemático en su interior tiene contenido de sangre, lo que es, por ejemplo, la metahemoglobina, la viscosidad de la sangre. Eso hace que varíe tanto en ambas secuencias como en T1 y en T2. Acá debería ser, por ejemplo, hiperintenso, pero vamos a observar que tiene una hipointensidad también y tiene generalmente múltiples lóculos. Acá, por ejemplo, es aquí. Acá, por ejemplo, vemos hiperintenso y una lesión hipointensa. Vemos que ha combinado ambas. ¿Es este 2? Sí. Es este 2, este sí es T2, ¿no? Porque hay imagen hiperintensa que es líquido. Y miren el disco intervertebral, ¿no? Es bien, está bien hidratado, es agua, el agua es hiperintensa. Entonces este es T2. Entonces tiene todo, ¿no? Tiene agua, tiene imágenes de hemorragia, tiene todo, ¿no es cierto? Y este es una lesión sólida, no solamente sólida, no tiene ningún componente quístico. Por eso en T2 es hipointenso. Y es tomografía. En corte axial, cuando vamos a mostrar la lesión de contenido más o menos graso y con rastros de líquido también.
Es sólido líquido. Este es quístico sólido. Tiene ambos componentes. Es todo esto. En conclusión, para no marearnos, criterios de malignidad, ¿cuáles son? Ya, criterio Tamaño. mayor a 5 centímetros. Estos son grandes, sí tienen. Sí. Ya, ¿qué más? Eh, Heterogéneos. Sí. Son heterogéneos. ¿Qué más? Las trabéculas. Trabéculas. ¿Qué más? ¿Qué más? En conclusión, ¿qué más? ¿Qué más hay? Ya, que tengan el grosor de la pared sea más de 3 milímetros. El grosor de la pared. Y que haya, en caso de una ecografía Doppler, ver vascularización. Bueno, en ese caso no es resonancia magnética. Pero si acá le ponemos nuestro claro, contraste, también. Resaltaría. Y en T1 también le podríamos poner Sí. el galodinio y también resaltaría. Sí. Ya, entonces esos son criterios que podemos tener. Ahora, estas imágenes son mucho más anatómicas, ¿no? La siguiente. Ya, y ¿Qué es acá esto? observamos los criterios auxiliares, como le mencioné hace un momento. Vemos aquí una tumoración quística sólida. Quística sólida. Heterogénea. Heterogénea. Y vamos a observar aquí en esta otra imagen, estas son resonancia magnética en T2, en T1. En T2 hemos dicho que el líquido siempre es hiperintenso. ¿Mismo paciente? No, es otro paciente. Este es otro paciente. Hiperintenso. Vemos aquí las trabéculas, el multiquístico es este. Y acá en esta imagen que tenemos una resonancia magnética en corte sagital, vemos aquí la ascitis, que son los criterios auxiliares, que es ya una neoplasia ya avanzada. Ambos son malignos, ¿no es cierto? Exacto. O sea, acá tiene trabéculas, es heterogéneo, es grande, o sea, tiene criterios de malignidad. Y acá, ya a esta lesión todavía, me parece que es el mismo paciente, tiene también líquido. Entonces, Y acá vemos un implante peritoneal. o sea, que ya hay metástasis. Ya, ¿no es cierto? ya hay metástasis. Ya. ¿Qué más? Sigue. Ya. En cuanto a lo, seguimos en resonancia magnética, diferenciar, aparte la resonancia magnética nos va a pedir diferenciar el contenido hemático, el contenido lipídico, el contenido fibrótico o de contenido de colágeno. Entonces, en esta imagen en T1, T1. no, T2, porque es el... Pero mira, pero ahí tú ves es el músculo negro. El líquido. Sí, es hiperintenso. Sí, Entonces, T2. Ya, T2. ¿En T2 qué pasa? En T2 vemos aquí un compromiso bilateral y es probable que sea, generalmente los que son compromisos bilaterales son los que son el cisto adenocarcinoma seroso, son de bilaterales generalmente. Aquí vemos lo mismo, pero aquí en este caso, por T1. ejemplo, Es en T1. T1, vemos una lesión sigue siendo hiperintensa y otra lesión es hipointensa. ¿Por qué se debe esto? Justamente es el mismo caso a lo que mencioné anteriormente, de lo que tiene contenido hemático en caso de una carcinoma de células En endometriosas. otras palabras, esta imagen se comporta de una manera y el otro lado se comporta de otra manera. ¿Cuál es sangre y cuál no es, y cuál es líquido? Este es líquido y este es sangre. Ya. Bueno, en realidad, por eso está diferenciando. Esto es líquido, como las tres imágenes tratan de diferenciar lo que es líquido y estos dos son sangre. Por eso la diferencia en ambos. Pero mira, acá mira, estamos en T1, en T2, ¿no es cierto? Sí. En T2 es hiperintenso, ¿sí? En T1 es hipointenso, se comporta como agua. Agua. En cambio este es hiperintenso acá, en T2, pero acá se comporta hipointenso. Entonces este sería con sangre, de acá. Y acá sigue hiperintenso, o sea, es líquido. Líquido, 100% líquido, sangre. O sea, miren cuán fino es la tomografía. Puedes saber sin necesidad, mira, solamente viendo las diferentes secuencias, ustedes van a ver qué tipo de tejido, qué tipo de lesión es. Miren cómo se comporta. Líquido. Acá parece líquido, ¿no? Y acá nos engañó. Sangre. Y acá, sangre. Siguiente. La grasa, a ver, explícanos de la grasa. A ver. Ya, en cuanto a los criterios de... esto es lo mismo. Ya. Tenemos la masa quística unilocular, multilocular que acabamos de observar. Eso lo pueden leer sus compañeros. Sólido-quísticas y sólidas. Eso lo van a leer. Eso lo van a leer para su examen. Ya. Imagen. Y acá observamos lo mismo. En T1, lesiones quísticas uniloculares, como en este caso, en T1, por ejemplo, vemos que es el líquido, esto es sólido, quístico sólido, claro.
quístico sólido, porque es hiperintenso y este es hipointenso. Por eso se observa hipointenso, hiperintenso. Y aquí observamos otro quiste con contenido líquido en T2 y lo que le mencioné, lo que es... Son las mismas, ¿no? El mismo pacientito, ¿no es cierto? Sí, los tres. Pero mira acá, si este es T2, ¿no es cierto? Perdón, es T1. Si es en T1, entonces este sería el líquido. El de acá. ¿Cómo se comporta el líquido? Hipointenso. Entonces no puede ser este. Entonces sería líquido este. Y mira cómo se comporta en T2. Líquido, hiperintenso. Entonces, ¿esto qué sería? Esta es una célula endometriósica. Entonces, este es la lesión. Esa es la lesión. Esa es sangre. Esa es la lesión. Ya, Esta es más. sangre. Sigue. Ya, en cuanto a los tumores benignos, tenemos dos tipos. El cistoadenoma seroso y mucinoso. La característica del cistoadenoma, es que son uniloculares o pueden tener dos lóculos. El seroso. En cambio, el mucinoso puede tener varias trabéculas. Características, ¿no? Para que les guíe a tus compañeros. Seroso, uniloculares o bi. Y los mucinosos con múltiples trabéculas. Claro, y otra característica es como estas células producen mucina, moco, en su interior puede haber una hiperecogeneidad con una hipoecogeneidad. Esta característica, no se olviden, ¿ah? Para el examen, miren, mucinoso. Yo les pongo esa imagen, ¿qué es? ¿Qué puede ser? ¿No? En cambio, este es isocogénico, es hipoecogénico, totalmente hipoecogénico y es seroso. Por lo tanto, acá podremos saber que es una combinación de ambos. Ya. Sí, otro. Ya. Y vemos aquí la patología en cuanto, comparando lo mismo, pero este es una cistoadenocarcinoma, este es ya un tumor maligno. Y podemos observar que en las tumoraciones malignas, a diferencia del otro, los tabiques son más engrosados. Es heterogéneo. Hay papilomatosis que protruyen por dentro del tumor, de los quistes. Como el coliflor, ¿no es cierto? Exacto, que ya están invadiendo casi todo el... Acá te faltaba el Doppler. Sí. Y acá observamos en patología lo mismo, ¿no? Sí. Siguiente. Este es en cuanto a patología, vamos a observar un tumor intermedio. Cuando hablan de tumor intermedio es el borderline. El borderline. En el área del tumor borderline, un tumor intermedio con múltiples quistes. En el B tenemos un cistoadenocarcinoma que se debe a una lesión con harto volumen, y el tercero es más superficial, se puede observar. Y acá están los mismos cortes histológicos que observamos, que son, como es tejido epitelial cilíndrico, puede ser ciliado o no ciliado, a diferencia de estos, como podemos observar su histología. Y los mucinosos secretan mucina, que es moco que bota a lo que es la luz apical. Siguiente. En cuanto al cistoadenoma seroso, seguimos con unas imágenes. Acá vemos una resonancia, esto es tomografía. Tomografía, corte axial. Vemos aquí la lesión. Vemos que es una masa mayor a 5 centímetros. Vemos también aquí que son bilaterales. Generalmente este es el que causa una lesión bilateral, en cambio el mucoso es unilateral. Vemos aquí lesiones bilaterales. Y es el más frecuente, ¿no? Sí. Ya, siguiente. Los otros son corte axial. Ahora el mucinoso. Características, como trabéculas ya dijimos, ¿no? Trabéculas, multilocular, no es totalmente hipoecogénico a nivel dentro del quiste. ¿Por qué? Porque produce mucina, a diferencia del otro que sí era muy hipoecogénico. ¿Y cuánto será de unidades Hansfield la mucina? Porque si mi tomografía yo le podría colocar. Si es proteína, ¿cuánto sería? ¿Sería igual que agua? No, de 0 a 20 no, sería de 20 a 30, 20 a 40. Ya, siguiente. Ya, vemos ahora, seguimos con las características del mucinoso, con varias trabéculas y lo mismo con productor de mucina. En histología vemos aquí las células que producen mucina. Pues es más fino, ¿no? A diferencia del seroso, es que este no tiene cilios, porque el seroso puede ser ciliado y no ciliado. El mucinoso no tiene cilios y produce mucina. Es más patológico. Y acá en la resonancia magnética lo mismo, los múltiples lóculos que tiene, a diferencia del seroso. T1, ya, siguiente. El carcinoma endometroide. El carcinoma endometroide se has dicho ese ya, las características. Sí, que es hemático en su interior por células endometriósicas, por eso este es en resonancia
No, esta es la construcción multiplanar, esta es una tomografía. T1 es tomografía. Tomografía y tomografía en corte sagital. Sagital, no, axial y este es sagital. La construcción multiplanar, este de aquí. Y vamos a observar aquí la lesión. Sangre. Y acá igual. Ya. Siguiente. Ya. Tumor de Brenner. Ya, el tumor de Brenner es una lesión ovárica a predominio sólido. Y la característica es, vamos a ¿Es observar. frecuente? No, no es frecuente. Que ya estamos en los que son menos frecuentes, mucho menos frecuentes. Y son muy similares, son muy similares a las células neoplásicas gástricas, ¿no? Por su forma de histológicamente se forma parecen a las masa células sólida. gástricas, están muy relacionados con las células gástricas. Ya, Ujú. ya, siguiente hijo, siguiente. Ya, Ese ya, uy, esos son raros, ¿no es cierto? sí. Los tumores de células germinales tenemos los tres tipos: el quiste dermoide o teratoma, que hay tres tipos: el teratoma maduro, que es benigno y es el más frecuente de los tres; el inmaduro, que es maligno; y el altamente especializado o monodermal. Las características de estos es que generalmente esto se localiza en la superficie del epitelio y podemos observar aquí en la ecografía. Podemos observar que estos más que todo tienen contenido hemático y también tienen contenido lipídico. Tienen todo, hueso, tienen todo eso, ¿no es cierto? Claro, Tienen todos los tejidos adentro. Exacto, sí, ¿Tienes exacto. imágenes de tomografía? Ahí, a ver. Sí, sí. A ver. No, pero toma, ¿no? Ya, esto es importante, esto es importante. A ver. Es que esto es lo más importante para cómo yo puedo identificar un teratoma maduro quístico. Uno es el nódulo se llama nódulo de Rokitansky, que es Rokitansky. Vamos a observar dos, es uno, que son más que todo como formaciones hiperecogénicas, como parecían con calcificaciones grandes, ¿no? Hiperecogénicas, aquí. Hiperecogénicas. Y siempre va acompañado del signo de la punta del iceberg, que es una sombra acústica posterior. Una sombra acústica que va siempre detrás de esta lesión tumoral, de esta lesión. Es como una sombra acústica posterior. Ajá, el signo de la punta del iceberg. Es este. Ya. Será. A ver. ¿Qué más? Ya, otro. Sí, lo mismo. Acá vemos aquí el signo de la punta del iceberg. Y acá vemos aquí el 3, la malla dermoide. Es característico, es heterogéneo en cuanto a la ecogenicidad y se debe justamente a la múltiple cantidad de células que tiene. Puede ser hemático, lipídico, Esto es como malla, ¿no? o fibrítico, o fibrótico. ¿Ya? Y 5 dientes, dice, ¿dónde hay dientes? No, o sea, dientes. Te faltan los dientes. Sí, sí. Sí, ¿verdad? O sea, tiene todos los tejidos, ¿no? Tiene calcificaciones, tiene hasta pelos, dice que hay ahí. A ver, siguiente, ¿no tienes imágenes así de...? Ya, 6. El nivel lipohídrico puede tener tanto contenido líquido como que acá hay un nivel, ¿no? Mira. Como que acá hay un nivel, ¿ves? hipoecogénico y hiperecogénico. Se debe al líquido y al contenido lipídico también. Lipídico e hídrico. Ya. Que es característico también del teratoma No voy a maduro buscar quístico. nunca eso. Ya. Siguiente. Ya, acá vemos otra imagen de teratoma maduro quístico. Es una mujer de 19 años, ecografía abdominal. Vemos aquí, en las tres imágenes vemos el tumor, lo que dije, ¿cómo se llama? El grano de Rokitansky. Rokitansky. Ya, está muy bien. Ya, y vemos aquí en cuanto a la tomografía, la lesión. Ya. ¿Cómo? ¿Este es qué densidad? Grasa. Grasa. ¿Y esto qué sería? Hueso. ¿Y esto qué sería? Sangre, o sea, tiene todo. Sí. ¿Ah? Ya. Siguiente. ¿Qué es eso? Ya. Ya, estas son... Esta es la malla, ¿qué dices tú, supongo? Sí. ¿No? Mira. El primero es un teratoma maduro. Ya. El segundo es un tumor de células de la granulosa, que posteriormente lo voy a explicar. Células de la granulosa, que tiene que ver con las células estromales, que es también multilocular. Ya. El tercero es un disgerminoma. Disgerminoma. Y ¿Y el el D? D es una imagen de tumor maligno
un tumor maligno de ovárico. ¿Qué dice? Pues, Este es el teratoma. No, Nivel, pero- nivel hídrico y lipídico. Ya, siguiente. Ya. El teratoma inmaduro, como podemos observar aquí, vemos una ecografía, una tomografía en corte, una resonancia magnética. Sí, es resonancia magnética. Resonancia magnética en T1. Y vemos aquí la característica es que este tipo de tumores, de teratomas, como tienen múltiples tipos de tejidos, Es muy heterogéneo, ¿no? Parecen intestinos. sí, es todo esto. Hay que acordarse de las imágenes, ¿no? O sea, pero son tumores bien raros, ¿ah? Bien raros. Siguiente. Tumores del cordón sexual. Bueno, esta es la última clasificación. Hemos dicho que había primero los tumores epiteliales, los tumores de las células germinales, como vimos ahí lo que vimos anteriormente, y los tumores del cordón sexual, que son los estromas. Tenemos estos tres tipos, el fibroma, el tecoma y el filotecoma, que son los más comunes. La característica es que son derivados del estromo ovárico, de las células tecales y del tejido fibroso, de la parte estromal de lo que es el parénquima ovárico. Y estos generalmente se asocian con la producción de estrógenos en la mujer. La característica ecográfica típica es que estos van a presentar una masa hiperecoica, hiperecogénica, y siempre va a estar acompañada de una sombra acústica posterior. Y además, no siempre tiene una lesión quística o tumor o lesión quística con líquido, no siempre. Y además vemos aquí en la patología, en la imagen histológica, la característica de las células estromales forman parte del parénquima del ovario. Ya, sigue. Ya. Sí. El tecoma ovárico. La primera imagen corresponde a una masa. Estos tecomas. Es una ecografía, ¿no? Sí, ecografía, Una masa heterogénea. resonancia magnética, los tres, en corte axial. Los tres son en corte axial. En T1, en T2 y T2. La lesión aquí, por ejemplo, en la resonancia magnética. ¿Dónde está la lesión? Búsquenos. Ya. La lesión aquí es acá. Ya. Y la lesión es acá. Sí, es acá. ¿Será? Sí. Parece que no. Es que la característica del tecoma es de que estas ¿Cuál es la característica de resonancia de este coma? Ya, la característica es de que estas células van a tener mucha vascularización, a diferencia de otros. Y además, estos generalmente no son, a diferencia, como acabo de mencionar en el anterior, estos son homogéneos, pero también pueden tener una parte heterogénea. O sea, pueden ser, por ejemplo, aquí, en T1 es... En T1, el líquido, por ejemplo, en T1 es hipointenso, pero aquí, por ejemplo, tiene contenido tanto líquido como contenido lipídico. Entonces, los lípidos también tienen, en T1 es hiperintenso. Entonces, acá, por ejemplo, en T2 es lo contrario. Tiene contenido líquido y contenido fibroso. Acá igual, contenido líquido y contenido fibroso. ¿Por qué? Porque estas células, como de mencionarles, son células que forman parte del parénquima, y en el parénquima del ovario siempre hay hay líquido y también hay contenido estromal. Ya, sigue. Ya, el tumor de las células de la granulosa tienen predominio sólido quístico. Acá podemos observar tomográficamente en corte axial y en corte... Los tres son corte axiales. Ahí nos podemos confundir, ¿o no? Con el resto de lesiones. Yo pienso que sí, ¿no es cierto? Sí, pero... Entonces, ¿qué hacemos? Es que ¿Es un tumor benigno o maligno? este es benigno.
en el granuloma. Entonces, ¿qué? ¿Hay que biopsiarlo? ¿Qué hay que hacer? Es que generalmente cuando se hace el diagnóstico, hacen junto con el laboratorio. Entonces, cuando ya tienen el marcador tumoral, yo te voy a explicar en cuanto a la ¿Cuánto sería el marcador tumoral del CA 125 que me has dicho? Saldría ¿Estaría negativo. alto? No, estaría bajo, sería negativo. Estaría bajo, sería negativo. Entonces ya no hay necesidad ya de tomarle una tomografía exactamente. Porque para ver para dónde vas a entrar la lesión, cómo vas a cortar, por dónde vas a entrar, ¿no? O sea, tienes que planificar tu cirugía. A eso te sirve la tomografía, ¿no es cierto? Pero si tienes un CA 125 y tienes esas características que tú me estás señalando, entonces puedes entrar a sala de operaciones, estirpas y se acabó. Puedes entrar. En cambio, cuando es un cistoadenocarcinoma epidermoide o seroso, entonces, ¿qué pasaría? Ese es maligno, ese no puedes ni tocarlo, tienes que dejarlo nada más, ¿no es cierto? Ya, la siguiente. Ya, ¿Y eso qué es? ya, este es el estadiaje que para poder Eso evaluar. a tus compañeros. Siguiente, ese es el que nos viene. Siguiente, estadiaje para tus compañeros. Aprovecho, ¿ah? Porque eso no. Pero sí puedo explicarlo. Explícalo. Mira, eso no, ya. Es que ya, lo importante, el estadio 1, estadio 1 limitado al ovario, o sea que solamente va a afectar al ovario. Y hay 1A, 1B y 1C. El 1A va a comprometer, es unilateral. No hay compromiso de la cápsula ovárica, no hay rotura de la cápsula ovárica y tampoco hay metástasis, obviamente. Es el 1A. El 1B es bilateral, ambos ovarios, pero todavía no hay rotura de la cápsula ovárica. En el 1C puede ser bilateral, unilateral, pero ya hay rotura de la cápsula ovárica. Es el 1, el estadio 1. El estadio 2 es que hay 2A, 2B y 2C. El estadio 2 es ya cuando hay una invasión extraovárico, compromiso de otros órganos que forman parte de la pelvis, la cavidad pelviana. Como por ejemplo, hay el 2A, que va a comprometer lo que son el útero y la trompa de falopio. El 2B, otros órganos extraováricos dentro de la cavidad pelviana, como por ejemplo la vejiga y el recto. Y el 2C, de todos estos se le evalúa lo que es el líquido que puede ver en la lesión quística, si es positivo o negativo para lo que es para la malignidad. En 1C cumple los otros dos criterios del 2A y del 2B, pero el líquido sale positivo para la lesión neoplástica maligna. En el 3 ya hay invasión extrapélvica. Igual en el 4. En el 3A y en el 3B, en el 3A va a invadir lo que es el peritoneo, lo que es el peritoneo parietal y visceral. Y en el estadio 4 va a invadir otros órganos, como por ejemplo ya puede ser el pulmón o mama, que hacen metástasis. Bueno, acá estaba lo que dije del estadio. Ese sí. Vamos a ver ustedes, ¿ah? Ya. Cuando vayan a ver tomografía, van a ver el signo, no se olviden de ese signo. Ya, este es muy importante. Es que, como les dije, en el estadio 3 habían implantes peritoneales. Les voy a explicar lo que es un implante peritoneal. El implante peritoneal quiere decir que son como estructuras, es como si es una metástasis de cualquier tumor primario, que puede ser de ovario, puede ser de estómago, que va a invadir el peritoneo. Y por lo tanto, es muy importante. ¿Por qué? Porque el signo del epítono en torta quiere decir que esta tumoración primaria, ya puede ser ovárica, que es la más frecuente, va a infiltrar lo que es el peritoneo, y en este caso va a infiltrar lo que es el epíplomo, ¿no? El epíplomo. Pero hay otro signo que es muy característico, que es el mesenterio, el signo del mesenterio estrellado. ¿Qué quiere decir? Nosotros sabemos que hay un peritoneo parietal y visceral, pero también hay un mesenterio que es un pliegue del peritoneo. Y sabemos muy bien que este mesenterio
tiene una inserción, una raíz, que se estás paleando mucho. Oye, ¿sabes qué? Ya, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Lo que tú has dicho, para que no se vean tus compañeros, porque ya no van a ser especialistas. Mira, esto es el signo de la torta que tú estás diciendo muy bien. Lo hay infiltrado, ¿no es cierto? Hay ganglios ahí. Esos ganglios están infiltrados y se forma el signo de la torta de chocolate. es contenido graso. Ajá. Porque el epíplamo es contenido graso. Pero la característica es que cuando ya ves este signo, es ya un estadio avanzado y tiene un mal pronóstico y forma parte del estadio 4 de lo que acabo de mencionar anteriormente. Ya fue, ya. Siguiente. Ya no sigue. Endometriosis. Endometrioma, ¿no? Los endometriomas frecuentes, frecuentes, muy frecuentes. A ver, la siguiente es una imagen bonita. La anterior. Ya, esta es una resonancia magnética en T1. La lesión es esta, es una lesión. El endometrioma, ¿qué se debe al endometrioma? Es que el tejido del endometrio se implanta en otro sitio. Exacto, se implanta. Generalmente en el ovario. Sí. Ya, siguiente, ya, con ese nomás. Torsión de ovario, eso es ya más diagnóstico diferencial con apendicitis, generalmente en el lado derecho, ¿no es cierto? Y sí, y está muy relacionado con los quistes funcionales y el quiste hemorrágico. Ya. Porque está asociado a eso. Siguiente, está bien. Ya, estos son los quistes que están relacionados mucho con la torsión ovárica. La característica de estos quistes son las que pueden ser multiloculados, pero ¿cuál es la diferencia? Que hay tres tipos. Hay los foliculares, los del cuerpo lúteo o los quistes tecaluteínicos. Como les dije, en el ovario hay, como eso les mencioné al comienzo, los tipos de folículos, tanto los folículos y lo que es el cuerpo lúteo, van a afectar más que todo ese tipo de células al final. Van a formar quistes en esas zonas. Y generalmente no son malignos Mira, tienen características, no tienen nada. Son funcionales, nada más, como tú has dicho. Y tienen que medir menos de... 5, no. No, ¿cuánto es? Para que sea un quiste, tú dices que es más de 2.5 centímetros, ¿no es cierto? Cuando es de menos de 2.5, entonces solamente es un folículo. Siguiente. Ya, y miren, característica, ¿no? Es periférico, ¿no? Es anecoico. Siguiente. Ya, más, dale. El hemorrágico, quiste de chocolate. Ese es frecuente también, quiste de chocolate, ¿no? Lo que ha dicho es hiperecoico en el centro, ¿no es cierto? Ya, siguiente. ¿Y el síndrome de Ovario hemos hecho, creo? Sí. Ya. Otro, cambio. Absceso. Ya, El absceso, ¿qué características tiene el absceso? Tiene contenido... Clínicamente va a tener fiebre, es una paciente con dolor en la fosa ilíaca, ¿no es cierto? Tú le pones el Doppler, es positivo a nivel periférico, ¿no? Siguiente del grupo.